Bienvenido al capítulo 1 de la NOM 0S1 sede 2012, la norma mexicana que establece los lineamientos para el diseño y la utilización de las instalaciones eléctricas en nuestro país. Artículo 100. Definiciones. En este apartado se presentan los términos y conceptos básicos que se usarán a lo largo de la norma. Aquí se definen palabras clave como conductor, circuito, puesta a tierra, tensión nominal, sobrecorriente y muchas más. El objetivo es que todos los que apliquen la norma tengan el mismo lenguaje técnico. Artículo 110. Requisitos de instalación. Este artículo establece los requisitos generales que deben cumplir todas las instalaciones eléctricas. Se habla de aspectos como la seguridad para las personas y bienes, la correcta selección y montaje de los equipos, la accesibilidad de tableros y dispositivos de protección, el respeto a los valores de tensión y capacidad de conducción de corriente, y en general que todo trabajo eléctrico se realice siguiendo buenas prácticas de ingeniería. Cierre. En resumen, el capítulo 1 sienta las bases conceptuales y de seguridad que servirán para aplicar el resto de la norma. Garantizar instalaciones seguras, confiables y acordes a la normativa es la prioridad. Título 2. Disposiciones para instalaciones eléctricas en lugares específicos, ambientes húmedos o mojados. Baños, cocinas, albercas. Requieren dispositivos diferenciales. Protecciones contra contacto y equipos a prueba de humedad. Lugares peligrosos, clasificados por presencia de gases, vapores o polvos combustibles. Se establecen requisitos especiales para que no haya riesgo de explosión. Hospitales y áreas médicas. Instalaciones con continuidad de servicio. Sistemas de respaldo. Y protecciones especiales para equipos de soporte de vida. Lugares de reunión pública. Auditorios, cines, estadios. Deben tener iluminación de emergencia y rutas de evacuación aseguradas. Edificaciones provisionales y de obra. Instalaciones temporales con protecciones rápidas contra sobrecorriente y conexiones seguras. Espacios reducidos o conductivos, como talleres metálicos, donde aumenta el riesgo de choque eléctrico. Título 3. Lineamientos para la aplicación de las especificaciones en las instalaciones eléctricas. Utilización. 3.1. Objetivo. El objetivo de las especificaciones es precisar las disposiciones de carácter técnico que deben cumplir las instalaciones eléctricas. Las disposiciones establecidas en las especificaciones de esta NOM no deben considerarse como guía de diseño de instalaciones, ni como un manual de instrucciones para personas no calificadas. Véase definición de persona calificada en el artículo 100 del capítulo 1. Se considera que para hacer un uso apropiado de estas especificaciones es necesario recibir capacitación y tener experiencia suficiente en el manejo de las instalaciones eléctricas. 3.2. Características de las especificaciones de la norma oficial mexicana. Las especificaciones de esta NOM se dividen como se indica en el título 5. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 son de aplicación general. Los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a ambientes especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. Estos últimos capítulos complementan o modifican las reglas generales. Los capítulos 1 a 4 se aplican a todo, excepto en lo modificado por los capítulos 5, 6 y 7 para las condiciones particulares o especiales. El capítulo 8 trata de las instalaciones para los sistemas de comunicación y es independiente de los demás, excepto en las referencias específicas que se haga de ellos. El capítulo 9 incluye disposiciones para instalaciones destinadas al servicio público, líneas aéreas, líneas subterráneas y subestaciones. El capítulo 10 consiste de tablas de datos de conductores y de sus aislamientos, así como del tubo conduit y de los factores de ocupación por los conductores. Se incluye el apéndice D, que es de carácter normativo, y los apéndices A, B, C y E, de carácter informativo. Cada capítulo está dividido en artículos seguido de un número asignado. Cada artículo trata un tema específico, por ejemplo, alimentadores, puesta a tierra, circuitos derivados, circuitos de motores, etc. Título 4. Principios fundamentales. 4.1. Protección para la seguridad. 1. Generalidades. Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. Nota. En las instalaciones eléctricas existen dos tipos de riesgos mayores: las corrientes de choque, las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos. 4.1. 2. Protección contra choque eléctrico. 4.1. 2.1. Protección principal, protección contra contacto directo. Las personas y los animales deben protegerse contra los peligros que puedan resultar por el contacto con las partes vivas de la instalación.
Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes: previniendo que una corriente pueda pasar a través del cuerpo de una persona o de un animal, limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque. 4.1. 2.2 Protección contra falla. Protección contra contacto indirecto. Nota: para las instalaciones, sistemas y equipo de baja tensión, la protección contra falla corresponde generalmente a la protección contra contacto indirecto, principalmente con respecto a la falla de aislamiento principal. La protección para las personas o animales debe proporcionarse contra los peligros que pueden presentarse de contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla. Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes: disposiciones para el paso de corriente que resulte de una falla y que pueda pasar a través del cuerpo de una persona, limitando la magnitud de la corriente que resulte de una falla a un valor no peligroso, la cual puede pasar a través del cuerpo, limitando la duración de la corriente que resulte de una falla que puede pasar a través del cuerpo a un periodo no peligroso. Nota: en relación con la protección contra los contactos indirectos, la aplicación del método de conexión de puesta a tierra constituye un principio fundamental de seguridad. 4.1. 3. Protección contra los efectos térmicos. La instalación eléctrica debe disponerse de forma tal que se minimice el riesgo de daño o ignición de materiales inflamables, que se originan por altas temperaturas o por arcos eléctricos. Además, durante el funcionamiento normal del equipo eléctrico, no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras. 4.1. 4. Protección contra sobrecorriente. Las personas y los animales deben protegerse contra daños y las propiedades contra temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos que se originan por cualquier sobrecorriente que pueda producirse en los conductores. La protección puede obtenerse al limitar la sobrecorriente a un valor o una duración segura. 4.1. 5. Protección contra las corrientes de falla. Los conductores que no sean los conductores activos y las otras partes que se diseñan para conducir una corriente de falla deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura excesiva. El equipo eléctrico, incluyendo a los conductores, debe proveerse con protección mecánica contra esfuerzos electromecánicos causados por las corrientes de falla, para prevenir lesiones o daños a las personas, animales o sus propiedades. Los conductores vivos deben protegerse contra las sobrecorrientes de acuerdo con 4.1. 4.1. 6. Protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra influencias electromagnéticas. 1. 6.1. Las personas y los animales deben protegerse contra daños y las propiedades deben protegerse contra cualquier efecto dañino como consecuencia de una falla entre las partes vivas de circuitos alimentados a distintas tensiones. 4.1. 7. Protección contra interrupciones de la fuente de suministro. En el caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a una interrupción en la fuente de suministro, deben tomarse en cuenta las previsiones adecuadas a realizarse en la instalación o en el equipo que se instala. 4.2. Diseño 4.1. Generalidades. Para el diseño de las instalaciones eléctricas, deben tomarse en cuenta los siguientes factores para proporcionar: protección de las personas, animales y los bienes de acuerdo con 4.1. Funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica acorde a la utilización prevista. La información básica para la planeación de la instalación eléctrica se indica en 4.2. 2 al 4.2. 5. Los requisitos que debe cumplir el diseño de la instalación eléctrica se establecen en los artículos del 4.2. 6 al 4.2. 12. Nota: se recomienda tomar previsiones sobre futuras ampliaciones o expansiones de las instalaciones, con objeto de garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas. 4.2. 2 características de la fuente de suministro o del suministrador disponible. Las instalaciones eléctricas deben diseñarse de acuerdo con las características de la fuente de suministro. La información específica de la fuente de suministro es necesaria para diseñar una instalación segura. Las características de la fuente de suministro deben incluirse en la documentación para demostrar cumplimiento con la presente NOM. Se puede afectar la seguridad de la instalación si las características del sistema cambian. 4.2. 2.1. Naturaleza de la corriente, corriente alterna o corriente continua. 4.2. 2.2. Función de conductores. Para corriente alterna, conductores de fase. Conductor neutro, conductor de puesta a tierra, conductor de protección. Para corriente continua, conductor de línea, conductor de punto medio. Conductor de puesta a tierra, conductor de protección. 4.2. 2.3 valores. Valor de la tensión y tolerancia. Frecuencia y tolerancia.
frecuencia de interrupciones, fluctuaciones y caídas de tensión, corriente máxima admisible, impedancia de falla a tierra, corrientes probables de cortocircuito. 4.2. 2.4 medidas de protección inherentes en la alimentación, como por ejemplo conductor neutro puesto a tierra o conductor de puesta a tierra del punto medio o en el vértice de una fase, en un sistema delta abierto o cerrado. 4.2. 2.5 requisitos particulares de la alimentación de energía eléctrica, tales como demanda, capacidad instalada, factor de demanda y tensión de alimentación. 4.2. 3. Naturaleza de la demanda, el número y tipo de los circuitos alimentadores y derivados necesarios para iluminación, calefacción, fuerza motriz, control, señalización, telecomunicaciones, etc., deben ser determinados por puntos de consumo de la demanda de energía eléctrica, cargas esperadas en los diferentes circuitos, variación diaria y anual de la demanda, condiciones especiales tales como las armónicas, requisitos para las instalaciones de control, de señalización, de telecomunicaciones, etc. Si es necesario, previsiones para futuras ampliaciones con punto 2. 4 sistemas de emergencia o de reserva, fuente de alimentación, naturaleza, características. Circuitos a ser alimentados por el sistema de emergencia. Circuitos a ser alimentados por el sistema de reserva. 4.2. 5 condiciones ambientales deben considerarse las condiciones ambientales a las que va a estar sometida la instalación eléctrica. 4.2. 6 área de la sección transversal de los conductores. El área de la sección transversal de los conductores debe determinarse tanto para operación normal como para condiciones de falla en función de su temperatura máxima admisible, de la caída de tensión admisible, de los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y corrientes de cortocircuito, de otros esfuerzos mecánicos a los que puedan estar sometidos los conductores, el valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra el cortocircuito, el método de instalación nota. Los puntos enumerados anteriormente conciernen en primer lugar a la seguridad de las instalaciones eléctricas. Es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las requeridas para la seguridad y para una operación económica. 4.2. 7 tipos de canalización y métodos de instalación de canalizaciones. La naturaleza de las paredes u otras partes de los edificios que soportan el alambrado. La accesibilidad de las canalizaciones a las personas y animales domésticos. La tensión eléctrica. Los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y corrientes de cortocircuito. Otros esfuerzos a los cuales puedan ser expuestos los conductores durante la construcción de las instalaciones eléctricas o cuando están en servicio. 4.2. 8 dispositivos de protección. Las características de los dispositivos de protección deben determinarse con respecto a su función, la cual puede ser, por ejemplo, la protección contra los efectos de sobrecorrientes, sobrecargas, cortocircuito, corrientes de falla a tierra, sobretensiones, bajas tensiones o ausencia de tensión. Los equipos de protección deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo convenientes de acuerdo con las características de los circuitos y a los peligros posibles. 4.2. 9. Control de emergencia en caso de peligro. Si hay la necesidad de interrumpir inmediatamente el suministro de energía, debe instalarse un dispositivo de interrupción de manera tal que sea fácilmente reconocible y rápidamente operable. 4.2. 10 dispositivos de seccionamiento. Deben proveerse dispositivos de desconexión para permitir desconectar de la instalación eléctrica los circuitos o los aparatos individuales con el fin de permitir el mantenimiento, la comprobación, localización de fallas y reparaciones. 4.2.11. Prevención de las influencias perjudiciales mutuas. La instalación eléctrica debe estar dispuesta de tal forma que no haya influencia perjudicial mutua entre la instalación eléctrica y las instalaciones no eléctricas del edificio. 4.2. 12. Accesibilidad de los equipos eléctricos. Los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir, tanto como sea necesario, espacio suficiente para realizar la instalación inicial y el eventual reemplazo del equipo eléctrico. Accesibilidad para la operación, pruebas, inspección, mantenimiento y reparación. Nota. Para la definición de accesible aplicado a equipo, ver título 5, artículo 100 definiciones. 4.2. 13.
Proyecto eléctrico. Toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico, planos y memorias técnico-descriptivas. Los planos eléctricos varían ampliamente en su alcance, presentación y grado de detalle. Con frecuencia, los planos industriales son más detallados que los planos para propósitos comerciales, y estos últimos son más detallados que los residenciales. Algunos proyectos incluyen planos de control y de conexiones. Otros muestran solamente la distribución de la potencia. Muchos proyectos para oficinas, plazas comerciales y residenciales no tienen calculada más que la carga de acometida, y los detalles de la instalación se resuelven en campo para cumplir con las necesidades del arrendatario o destino final del local. El plano eléctrico más común es el diagrama unifilar, que identifica y suministra información sobre las dimensiones de los componentes principales del sistema de alambrado eléctrico y muestra cómo la potencia es distribuida desde la fuente, habitualmente la acometida, hasta el equipo de utilización. Se representan equipos tales como tableros de distribución, equipos de conmutación, subestaciones, centros de control de motores, equipos de emergencia, interruptores de transferencia y equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado. También se ilustran acometidas, alimentadores y algunas canalizaciones de circuitos derivados y cables. El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización o cable y el tamaño comercial, el número de conductores, sus tamaños y cualquier otra información especial. Además puede indicar el nivel de tensión, las capacidades de las barras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades nominales de fusibles o interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, relevadores y cualquier otra información para ayudar a identificar el sistema eléctrico. Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y equipos principales. 4.3 Selección del equipo eléctrico. 4.3 1 Generalidades. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM, deben utilizarse materiales y equipos, productos, que cumplan con las normas oficiales mexicanas, y, a falta de estas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen. 4.3 2.1 Tensión. Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión, a la cual van a operar, valor eficaz en corriente alterna, así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir. 4.3 2.2 Corriente. Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de corriente, valor eficaz en corriente alterna, que conducen en servicio normal y considerando la corriente que pueda conducir en condiciones anormales y el periodo de tiempo, por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos de protección si existen, durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente. 4.3 2.3 Frecuencia. Si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos, la frecuencia nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito. 4.3 2.4 Factor de carga. Todos los equipos eléctricos, seleccionados, deben ser adecuados para el servicio previsto, tomando en cuenta las condiciones normales del servicio. 4.3 3 Condiciones de instalación. Todo equipo eléctrico debe seleccionarse para soportar con seguridad los esfuerzos y condiciones ambientales características de su ubicación a las que puede estar sometido. Si un equipo no tiene las características de diseño correspondientes para su ubicación, este puede utilizarse siempre y cuando se proteja por medios complementarios, los cuales sean parte de la instalación terminada. 4.3 4 Prevención de los efectos nocivos. Todos los materiales y equipos eléctricos deben seleccionarse de manera tal que no causen efectos nocivos a otros equipos y a la alimentación durante condiciones normales de operación, incluyendo las maniobras de conexión y desconexión. En este contexto, los factores que pueden tener una influencia son el factor de potencia, la corriente de arranque, el desequilibrio de fases, las armónicas, sobretensiones transitorias generadas por los equipos de la instalación eléctrica.